Muy bien, ya estamos en la clase 2 del tema de acústica. Vamos a empezar a describir lo que son las características de una onda. Y tenemos que estas características pues son la longitud de onda, que es la distancia entre montecito y montecito, la amplitud de la onda, que es el tamaño del montecito, el nodo, que son estos puntos que atraviesas o intersectan esta línea, donde esta línea se conoce como posición de equilibrio. También tenemos la cresta, tenemos el valle y el periodo. Vamos a definir a detalle estas características de la onda, empezando con la longitud de onda. Se representa con la letra griega lambda y pues es la distancia entre dos puntos de una onda que se encuentran a la misma altura. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de onda se puede medir desde cresta a cresta o bien desde valle a valle. Y obviamente, pues para que se pueda generar la longitud de onda, pues siempre tiene que haber una oscilación completa. Una oscilación completa, pues es cuando va de este punto, pasa por el otro y llega hasta al otro comienzo de la cresta. Esta oscilación completa, llamada longitud de onda, pues obviamente se mide en metros, kilómetros, centímetros, pies, millas, dependiendo en el sistema de medida que nos encontremos. Pasando con la cresta, esta cresta pues obviamente son los puntos más altos que alcanza la partícula con respecto a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio pues es esta línea azul y la cresta pues es cuando el punto alcanza o las partículas alcanzan su punto más alto, que es el que está aquí. Esta es una cresta, esta es otra cresta, etc. En el valle, pues al contrario de la cresta, son aquellas partículas cuando alcanzan su punto más bajo en la onda con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, la cresta se mide desde aquí, desde la línea azul, hasta donde está el valle. Y la cresta pues también se mide desde donde está la línea azul hasta donde está el punto más alto. Pasando con lo que es el nodo. El nodo pues son estos puntos de intersección de la onda con la posición de equilibrio y pues se define como los puntos los cuales la partícula pasa por el centro de oscilación o posición de equilibrio. Así esta línea azul, así se le conoce. La amplitud, que se conoce con la letra A mayúscula, es la distancia máxima que existe entre la partícula pues obviamente que separa del centro de oscilación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero saber qué amplitud tiene una onda, debo de medir la distancia que hay entre obviamente la posición de equilibrio que está aquí y el punto más alto de la onda, o bien lo puedo medir desde el punto de equilibrio al punto más bajo. Así se mide la amplitud. Y pues la amplitud es un parámetro muy importante, pues está relacionado con la energía que transporta una onda y pues si nosotros queremos saber la energía de una onda, pues tenemos que conocer su amplitud y podemos deducir entonces que cuando la amplitud es muy grande o a mayor amplitud, pues la onda tiene más energía. Otra de las características de la onda es la vibración. La vibración es el recorrido completo que hace una partícula en un movimiento de vaivén. Un ejemplo de esto es el péndulo. El péndulo, al momento de que obviamente pues pones esta esfera en un punto más alto, lo sueltas y entonces empieza a recorrer esta trayectoria circular, llega otra vez a su punto más alto. Ahí es medio ciclo, después regresa y cuando regresa y vuelve a llegar a su punto inicial, ahí se dice que ya se cumplió una vibración completa. Este centro de oscilación, obviamente también otra característica de las ondas o del movimiento ondulatorio, es cuando una partícula hace su movimiento de vaivén y lo hace desplazándose respecto a cierto punto llamado origen o centro de oscilación. Y pues el centro de oscilación es otra cosa más que el punto más bajo
al cual llega en este caso el péndulo, es decir, esta parte de aquí, cuando pasa por aquí la esfera, aquí está pasando por el centro de oscilación. Entonces, cuando tiene una vibración completa, es decir, viene, sube y luego baja, la esfera va a pasar 2 veces por el centro de oscilación para completar una vibración. La elongación de una onda, pues es la distancia que la partícula se aleja dentro del centro de oscilación al cabo de un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un resorte y lo estiro, a esta parte que se estira se le conoce como elongación. Y esto pasa, pues obviamente en una onda, porque cuando yo lo elongo, pues la onda también se elonga junto con el resorte, porque la energía que tiene el resorte genera una onda. En este caso sería una onda longitudinal. Ahora, si se comprime o se estira este resorte con un bloque o un extremo, o en este caso una fuerza aplicada, se dice que ha experimentado una elongación X. En este caso es X porque estamos de manera horizontal. Sería Y si el resorte estuviera colgado. Un ciclo. Un ciclo se llama así a una oscilación completa, cuando la partícula pasa de una cresta a otra. Es decir, para que yo pueda tener una oscilación completa, la partícula tiene que ir de aquí, pasando por este otro nodo, bajando en el valle y terminar donde empieza la otra cresta. Entonces, un ciclo completo es cuando da toda esta trayectoria. Y pues entonces decimos que también realizó un ciclo o bien una vibración. Pasando con el periodo, es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa y se suele denotar con la letra T mayúscula y se mide en segundos. ¿Qué quiere decir? Un péndulo, para que pueda tener un periodo, tiene que ir, pasar por el punto de equilibrio, subir, regresar, pasar por el punto de equilibrio y llegar a donde salió. Cuando va y viene, ahí es cuando el péndulo completa un periodo. La frecuencia es la magnitud inversa o recíproco del periodo y está relacionada con la cantidad de oscilaciones o ciclos que realiza por unidad de tiempo. Y esto se le conoce o se denota con la letra F minúscula y se mide en S a la menos 1, que sería segundos a la menos 1. Y estos segundos a la menos 1 se conocen como hertz o hercios y se abrevia como HZ. La ecuación para encontrar el periodo sería, periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, y obviamente el periodo lo vamos a medir en segundos, y la frecuencia es el inverso del periodo, que se mide, frecuencia es igual a 1 sobre periodo y se va a medir en hertz. El número de onda K es la magnitud inversa de la longitud de onda multiplicada por el número 2pi. Es decir, número de onda es igual a 2pi entre la longitud de onda y se mide en metros a la menos 1. Después tenemos la velocidad de propagación de una onda, que es la velocidad con que viaja la perturbación o la onda. Y esta velocidad está dado, si yo tomo el periodo como el tiempo, la velocidad va a estar dada como la longitud de onda entre el periodo y la voy a medir en metros sobre segundo, o en kilómetros sobre segundo, o en millas sobre segundo, etc. Si yo tengo la velocidad de propagación, en vez de tomar el periodo, tomo la frecuencia, voy a tener la expresión siguiente, que velocidad va a ser igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, y pues obviamente pues también se mide en metros sobre segundo. Por lo tanto, tenemos el resumen de las ecuaciones de las ondas, que empezamos con el periodo, ya sabemos que es el inverso de la frecuencia y se mide en segundos.
Tenemos la frecuencia, que es el inverso del periodo y se mide en hertz, o bien en vibraciones por segundo o sobre segundo, o ciclos por segundo o sobre segundo. Así se mide la frecuencia. El número de onda está dado como 2pi sobre la longitud de onda y se mide en metros a la -1. La velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo y se mide en metros sobre segundo. O bien tenemos la velocidad, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia y se mide en metros sobre segundo. Vamos entonces ahora a ver ejemplos de cómo usar estas ecuaciones. Tenemos que, me preguntan que a qué velocidad se propaga sobre la superficie de agua unas ondas transversales, es decir, estas ondas que ven aquí. Y me están diciendo que tienen 0.5 metros de longitud de onda, es decir, la distancia que hay de valle, de cresta a cresta o de valle a valle es de 0.5 metros de longitud, y obviamente son emitidas con una frecuencia de 3 Hz, es decir, entran con una velocidad aquí, obviamente con una, pues sí, es una velocidad, es una frecuencia, entran por este pequeño espacio que dejaron las rocas, entran aquí a la laguna con esa frecuencia. Y obviamente pues nos piden cuál es la velocidad a la que entran estas ondas. Por lo tanto, nuestros datos van a ser que la longitud de onda es 0.5 metros, la frecuencia es igual a 3 Hz y nos piden la velocidad. Como la velocidad está dada en términos de, como nos están dando frecuencia, entonces vamos a usar esta ecuación donde la velocidad está dada en términos de la frecuencia, que sería longitud de onda por frecuencia. Sustituimos los valores, que sería 0.5 metros de la longitud de onda por los 3 Hz, que es la frecuencia, y obviamente un Hz, como ya vimos anteriormente, es igual a 1 sobre segundo. Por eso es que aquí, cuando yo multiplico 0.5 por 3, me va a dar 1.5 y me va a quedar metros sobre segundo, porque estos hertz los convierto a 1 sobre segundo para que me queden las magnitudes de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad de propagación de las ondas es de 1.5 metros sobre segundo. En el siguiente problema me dicen que se desea conocer la profundidad de una caverna. Como ustedes pueden ver aquí, se ve que esto está muy hondo. Entonces, obviamente, pues no vas a agarrar 1 metro y vas a estar mide y mide, pues porque para empezar es muy difícil hacerlo. Entonces, para eso sirven también las ondas. Entonces, me están diciendo que para ello se emite una onda de 15 Hz de frecuencia y 30 metros de longitud de onda, y la señal que se es captada, obviamente, por un aparato que mide la velocidad de propagación y el tiempo en que se propaga una onda, me están diciendo que ese tiempo es de 4 segundos, obviamente después de haber sido emitida. ¿A qué se refiere con esto? Que se lanza la onda, se emite la onda, entra, llega hasta el fondo de la caverna y regresa. Ese es el tiempo que hace, son 4 segundos. Y me están pidiendo cuál es la profundidad de esa caverna. Tenemos los datos, la longitud de onda, que son 30 metros, la frecuencia, que son de 15 Hz, el tiempo de ida y de regreso de la onda es de 4 segundos, y me están pidiendo la profundidad, que en realidad sería la distancia, y obviamente para calcular primero la distancia tengo que calcular también la velocidad. Las ecuaciones que voy a usar sería que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y ya cuando tengo la velocidad voy a encontrar la distancia, que está dada como velocidad por tiempo. Calculamos la velocidad de propagación de la onda, que va a estar dada como 30 metros por 15 Hz, que es igual a 450 metros sobre segundo. Aclaro que los Hz son iguales a 1 sobre segundo y por eso podemos tener esta expresión de aquí. Ahora, el tiempo de ir y venir es de 4 segundos de la onda, por lo que el tiempo de regreso solamente es de 2 segundos, o el tiempo de ida es la mitad del tiempo. Entonces sustituimos este tiempo en la ecuación de la distancia para encontrar la profundidad.
Por lo tanto, tenemos que la distancia va a ser igual a 450 metros sobre segundo por los 2 segundos. Y esto nos va a dar un total de 900 metros. Por lo tanto, la profundidad de la caverna es de 900 metros. Finalmente tenemos que me piden el periodo de una onda y su número de onda, donde la velocidad de propagación de esta onda pues en estas montañas es de 5 metros sobre segundo y su longitud de onda es de 40 metros. Por lo tanto, los datos son velocidad 5 metros sobre segundo y la longitud de onda es de 40 metros. La ecuación me están pidiendo la velocidad de propagación y de aquí voy a despejar el periodo porque esto es lo que me piden. Periodo es igual a la longitud de onda entre la velocidad de propagación. Es decir, el periodo lo despejé de esta ecuación de aquí. Aquí está dividiendo, lo paso para acá multiplicando y luego la velocidad la vuelvo a dividir para obtener esta expresión de aquí. Sustituyo los valores que va a ser 40 metros entre 5 metros sobre segundo, que es la velocidad. Se cancelan los metros y entonces divido 40 entre 5, me va a dar 8 y me va a quedar 1 sobre segundo. Pero recuerden que el 1 sobre segundo equivale a hertz, entonces esto me va a quedar que el periodo es igual a 8 hertz. Cuando me piden el número de onda está dado con la ecuación 2pi entre lambda o longitud de onda, donde la longitud de onda es de 40 metros, entonces tengo 2pi entre 40, voy a multiplicar el 2 por 3.14 y obtengo un valor de 6.28 y esto lo voy a dividir entre 40 metros y entonces voy a obtener un total de número de onda de 0.157 metro 1 entre metro, que en realidad sería 0.157 metros a la menos 1 de número de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda que se genera aquí casi no alcanza una onda completa, sino como que está como a la décima parte esa onda. Por lo tanto, el periodo de esa onda es de 8 Hz y el número de onda va a ser de 0.157 metros a la menos 1. Por lo tanto, estos fueron los ejemplos de cómo calcular las características de una onda en diferentes problemas y veremos otras características más complejas en la siguiente clase. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito.